Miércoles de Política Joven, le agradezco a Jimena Villicaña, coordinadora de la Mesa Temática de Juventud en el equipo de Xóchitl Gálvez, y también a Martín Moreno, integrante de Morena, que estén con nosotros el día de hoy para hablar de esta Marcha por la Democracia que viene este domingo y también para hablar sobre cómo está la percepción entre los jóvenes del tema de la seguridad dentro de este periodo electoral. Gracias a ambos por estar aquí. Gracias, Pedro. San Valentín, ¿no? Feliz Día del Amor y la Amistad. Feliz día también para ustedes. A ver, Jimena, comencemos contigo, comencemos con esta marcha que, para empezar, te pregunto, si es de la sociedad civil o si están metiendo manos los partidos. No, es una marcha convocada de nuevo por la sociedad civil organizada, que recordemos además que fue la misma ciudadanía quien ahora logró que Xóchitl Gálvez esté al frente de este proceso de lo que fue primero el Frente Amplio por México. Entonces, como la buena organización que hemos ido mostrando las y los ciudadanos que no estamos afiliados a ningún partido, es una marcha que emana de la necesidad de que se siga respetando nuestros derechos político-electorales, de seguir defendiendo nuestras instituciones que nos han dado tanto la democracia en este país, que, como bien señalan ellos, a los malos gobiernos de antes, pues no queremos regresar a ese autoritarismo y necesitamos instituciones sólidas que nos respalden a la ciudadanía. Martín, ¿qué opinas de esto? ¿Coincides en que sí es la sociedad civil sin los partidos de oposición haciendo esto? Pues bueno, de entrada estamos muy contentos porque el domingo indiscutiblemente es un gran día para la democracia y para nuestro país, y es porque la coalición Juntos Hacemos Historia va a registrar a la primera mujer que va a ser presidenta de México, y es una mujer de izquierda, y por supuesto me refiero a la doctora Claudia Sheinbaum. Hay que ser muy claros para no poder engañar a la ciudadanía. La marcha que están buscando invitar es una marcha engañosa, una marcha fraudulenta, una marcha mentirosa, en donde vemos que las cúpulas de los partidos quieren jugar con este derecho de los ciudadanos a que sigan representados en la democracia, y definitivamente buscan engañarlos porque pues estamos viendo que en las cúpulas de los partidos ya están bien representados los jefes de los partidos, Marquito, Alito, Zambrano, y bueno, en ese sentido pues no engañemos a la ciudadanía. Seamos claros, hablemosle de frente y que la gente sepa que el domingo es un gran día, y un gran día porque nosotros vamos a registrar a la primera mujer presidenta de México. Esto es un reclamo que se hace, Jimena, constante desde que en las listas, por ejemplo, plurinominales, pues la alianza, el Frente, no puso a la sociedad civil, pero sí puso a los presidentes de los partidos. Tú, como integrante de la sociedad civil y como joven principalmente, ¿qué sientes al respecto? Pues mira, primero contestar a mi compañero. A mí me da mucho gusto escuchar a mis pares de Morena tan preocupados y alarmados por lo que vamos a vivir este domingo, y precisamente Claudia Sheinbaum anuncia este registro pues, precisamente para tratar de contrastar este hito histórico que vamos a vivir el domingo una vez más, en donde la ciudadanía sale a demostrar cómo no estamos de acuerdo con este gobierno, con lo que el gobierno plantea instaurar. Entonces sí que el domingo va a ser otro día histórico más para la democracia, para la ciudadanía organizada y sobre todo pues para México y las y los mexicanos. En el sentido de los partidos, yo solamente puedo decirte, Pedro, que a mí me encanta venir al programa y recordar que la única candidata en este proceso electoral que no pertenece a ningún partido es la ciudadana Xóchitl Gálvez, y a diferencia de Claudia Sheinbaum y de el innombrable de Movimiento Ciudadano, Xóchitl Gálvez es una mujer perteneciente a la ciudadanía. Como te comenté al inicio del programa, además fue la ciudadanía quien la coloca en esta posición, pues exigiendo precisamente que nos represente a las y los mexicanos en esta contienda que se avecina. Jimena menciona que Claudia Sheinbaum pone su registro el 18 justo para tratar de acaparar el reflector, dice Jimena, porque le da miedo el tema de la marcha. ¿Coincides, difieres? ¿Qué pasa, Martín? Yo creo que Jimena se equivoca un poco porque pues prácticamente le doblamos todas las encuestas a la candidata del PRIAN, a la candidata de Claudio X González. Nosotros estamos muy confiados de lo que tenemos por delante y del trabajo que está haciendo la doctora Claudia. Nuestro movimiento, Pedro, es el movimiento que se rebeló contra los fraudes, no ahorita, sino desde 2006, en el año 2000, en el año 2012. Nuestro movimiento es el principal movimiento
que destaca y que defiende las cuestiones democráticas y las luchas democráticas. Realmente somos el movimiento que ha impulsado las consultas populares, que ha impulsado la revocación de mandato, y el PRIAN y el bloque opositor constantemente los hemos tenido de frente. Entonces, decirle a Jimena, y que pueda transmitirle, pues que no engañemos a la sociedad, seamos honestos, seamos sinceros y veamos nada más quién va a ser el único vocero. Va a ser el exdirector del INE, Lorenzo Córdoba, quien hoy es columnista de Latinos y quien de manera frontal ha tenido una lucha en contra de nuestro movimiento, del presidente de la República y desde luego desde Morena. Veamos, inclusive quieren disfrazar de rosa el movimiento de forma de democracia, cuando pues las cúpulas de los partidos políticos y particularmente el jefe de esos partidos políticos, que es Claudio X González, pues sabemos que es quien está impulsando y quien está llevando a cabo todo esto. Ves sus notificaciones de Twitter, son públicas, y bueno, pues preocupados los de enfrente, que nosotros pues prácticamente les doblamos las encuestas. Jimena. Pues primero, Martín, decirte que mucho cuidado con la violencia política en razón de género, porque aquí Xóchitl Gálvez, lo he venido reiterando, es la candidata de la ciudadanía, y qué incongruentes son ustedes que determinan siempre cuál es el pueblo bueno y cuál es el pueblo malo, pero Xóchitl Gálvez no es la candidata de ningún hombre, y como te digo, es la candidata ciudadana que no tiene ningún partido y que va respaldada y empujada por las y los ciudadanos. Y en ese sentido me da mucho gusto que mencionen cómo en su momento de oposición estaban tan de acuerdo con las instituciones que defendían la democracia y con fortalecer pues la democracia en nuestro país, y ahora se jactan de señalar estos procesos y estos ejercicios democráticos de la ciudadanía como de las cúpulas partidistas. Entonces, pues a mí me resulta muy incongruente pues que lo que te comento, que cuando se trata de que ustedes defiendan algo, sí acreditan al pueblo, pero cuando lo hacemos como oposición porque estamos en contra de lo que ha venido sucediendo, entonces hablan de cúpulas. Oye, Jimena, te quiero preguntar, se dio a conocer el día de hoy que hay una organización ligada a los nazis participando, convocando en esta marcha del domingo, la Unión Nación Sinarquista. ¿Qué pasa con esto? Pues es una convocatoria plural en donde hay personas de todo tipo de expresiones, que finalmente nos une algo, y es el aspirar a consolidar y a seguir protegiendo la democracia en este país. Pero lo mismo podría preguntarle yo a Morena, que tiene de su lado al Partido Encuentro Social, ¿no?, que es la antítesis de la izquierda. Entonces, pues decirte que lo que te comento es una convocatoria plural, igual que las marchas pasadas, en donde encontraremos personas muy que reconocen mucho la necesidad de la izquierda en este país, pero también a personas más conservadoras de la derecha. Finalmente es una marcha ciudadana que convoca a las y los ciudadanos con todas sus diferencias y características de la propia ciudadanía de este país. ¿Te gustaría comentar algo más, Martín, antes de cerrar este tema y pasar al siguiente? Pues la verdad, un poco preocupados por quienes integran y quienes siguen encabezando esta marcha. Es imposible tener a personajes referentes y voceros, como lo es Beatriz Pajes, quien es una antisemita pública, una fascista, una racista, encabezando este proyecto, como al igual como lo es Lorenzo Córdoba, como lo es José Narro Robles, un priista impresentable, teniendo como voceros y encabezando este proyecto. Yo le diría a la gente que sea muy cuidadosa, que no se deje engañar, que no se deje malinformar. Es una cúpula que solamente representa sus intereses, es una cúpula rapaz, y veamos verdaderamente el cambio que viene para nuestro país, y el cambio pues definitivamente va a estar en las urnas en el próximo Plan C, el próximo 2 de junio. Y ahora en el tema de la seguridad dentro de este proceso electoral, caray, se va haciendo cada vez más frecuente el que tengamos que dar a conocer a través de esta pantalla y en los distintos medios de comunicación asesinatos de candidatos, asesinatos de aspirantes a algún cargo público, indistinto de el partido político al que pertenezcan. Ustedes como jóvenes, ¿cuál es su sentir respecto a esta situación, Jimena? Desafortunada esta situación, te lo digo yo como ciudadana michoacana, que lo viví, lo padecí en el 2021, que vi cómo la elección en mi estado que le dio el triunfo al partido de Martín, fue una elección pues en donde el propio Tribunal Electoral Regional determinó que sí hubo una intervención del crimen organizado que influyó en el resultado de las elecciones de mi estado. Yo lo padecí
Hoy sabemos que el 2024 va a ser el periodo electoral más violento en la historia de México y eso nos lo revelan los datos. Hoy veía que el laboratorio electoral Think Tank decía que hasta el momento ya se han reportado 50 casos de violencia electoral, hablándose de asesinatos, secuestros, amenazas. De entre estos 50 casos, 33 son asesinatos y 16 de esos asesinatos eran a personas que estaban aspirando a contender por algún cargo de elección popular. Entonces, muy desafortunado y por supuesto que tiene que ver con este clima de violencia tan desmedido que padecemos hoy en el país, producto de las malas estrategias de seguridad y de este lema de abrazos y no balazos, de la alta impunidad que vivimos y que desafortunadamente nos lacera a las y los mexicanos. Y pues nada más insistirle a la gente que a pesar de estos datos tenemos que salir a votar y a dar la batalla porque la democracia está en juego y pues finalmente con muchísimo cuidado, pero el 2 de junio tenemos que salir a las urnas. Martín. Pues definitivamente no puedo estar más de acuerdo con Jimena y señalarle pues, que claramente hubo participación del narcotráfico en la elección de 2021 de su estado y pues recordemos que era un estado gobernado por el PRD, ¿no? Mismo de la que forma de la coalición que está empujando la alianza de la candidata X. Entonces, pues decirte que coincido contigo y que es lamentable que los gobiernos de oposición pues sigan metiendo el crimen organizado. Y muy casualmente son los estados gobernados por la oposición donde tenemos este tipo de incidencias muchísimo muy destacadas. Lo es Durango, lo fue Tamaulipas con cabeza de vaca, lo es en este momento Guanajuato. Y es muy preocupante, como lo dices, que estos gobiernos de oposición tengan estos acuerdos que no conocemos y que pues permiten poder tener enfrentamientos con la violencia en épocas electorales y donde comprometen la seguridad de los candidatos. Viene una elección muy importante, Pedro. Más de 21,000 puestos de elección popular se van a competir en este proceso electoral. Entonces, desde luego que no es sencillo, hay muchos intereses, pero la gente puede estar tranquila en que sus instancias de seguridad y que las instituciones que se encargan de brindarle seguridad a los mexicanos, como es la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, desde luego nuestras Fuerzas Armadas comprometidas con el pueblo de México, ahí van a estar para poder defender el proceso electoral, que va a ser una gran fiesta democrática después de que pues, la doctora Claudia Sheinbaum sea electa. Oye, pero presidenta. Esto de la inseguridad en el proceso democrático en los estados no es algo exclusivo solo de los estados gobernados por la oposición. También hemos reportado casos que se suscitan en estados gobernados por Morena y algo que le reclama la oposición justamente a Morena es echarle la culpa siempre al pasado, cuando ya llevan rato en funciones y ya es responsabilidad de Morena la seguridad. ¿Qué pasa ahí? Decirte, Martín, que me parece gravísimo que manipules la información porque yo dije que el tribunal determinó que el crimen organizado influyó en el resultado que tuvimos en Michoacán, en donde ganó tu partido, gracias a la votación en distritos estratégicos controlados por el crimen organizado, en donde urnas fueron secuestradas, había personas armadas, y no confundamos a la gente y no engañemos como se acostumbra a hacer desde las mañaneras del presidente de la República. Son los estados gobernados por Morena en donde hay más incidencia del crimen organizado, como lo es mi propio estado, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Oaxaca. Entonces no manipulemos la información y como bien decía Pedro, nos hubieran avisado que iban a atribuir a los fantasmas del pasado lo que ocurre en el país, pues para ni haberlos votado, ¿no? Ese argumento te lo hubiera valido cuando llevaba 2 años de gobierno este sexenio, pero estamos a 8 meses de que acabe el sexenio y no se ha podido resolver la grave crisis de inseguridad y al contrario ha ido a la alza. Entonces exigirle al gobierno federal que pues haga todo para que estas elecciones sean lo más seguras posibles para la ciudadanía. Martín. Nos acusan de poderle echar la culpa a los fantasmas del pasado. Lo que se le olvida a Jimena es de que esos fantasmas del pasado fue una herencia maldita a la que le dejaron a nuestro gobierno de transformación. Y cual si fuera poco, Jimena se le olvida la reunión que acaba de tener la candidata del Frente, la candidata X, con Felipe Calderón en España, caray. El líder del narcoestado en nuestro país. Eso no solamente es preocupante, sino escandaloso que en la oposición y que en las líneas que vaya a tener de seguridad puedan tener como referentes a un narcopresidente, que tenía de secretario de Seguridad Pública alguien quien ahorita está acusado y sentenciado en Estados Unidos. Eso no solamente es preocupante, sino escandaloso, Jimena. Nosotros hemos hecho un gran trabajo atendiendo nuestro modelo de desarrollo, que es atender a las causas.
que el humanismo mexicano atiende la base de la pirámide social, que es las causas, que es la gente, que es el pueblo de México, para poder lograr desarrollo, inversión, crecimiento, empleo. Okay. Jimena, tu respuesta y con eso concluimos. Mienten e insisten en mentir y en basar todo en el pasado. Como te decía yo, esos argumentos te los hubiera valido si estuviéramos en el primero o segundo año de este sexenio. Al contrario, este ya es el sexenio más violento de la historia moderna en este país. ¿Y qué te puedo decir yo? Pensemos en Américo Villarreal, en José Narro, si estamos hablando de perfiles involucrados con el crimen organizado, y estamos hablando del sexenio que estamos padeciendo el día de hoy por el oficialismo de tu partido, Martín. Pues muy bien, gracias a ambos por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias. Vamos a la pausa y ya regreso.